Pa, param, pam, pam, param, pam. Ya. A ver. Param, tan, 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 tan. Acá está. Ya. Esta es nuestra clase número 34. Hemos hecho muchas clases porque economía tiene muchas horitas. Y de hecho, este semestre vamos a terminar con microeconomía y el próximo semestre ya iniciamos lo que es macroeconomía. ¿Ya? Así que ahí seguro va a estar súper entretenido ese contenido. Eh, Hoy día, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una síntesis de estas 4 fallas que tuvimos o que vimos en realidad en el modelo de mercado. Ahora, esto es súper importante que lo tengamos claro. Estas 4 fallas en el sistema las estamos analizando en función del sistema liberal. Y como habían preguntas en función de Chile, en los formularios que yo les di, por lo tanto, son 4 fallas en el sistema que se dan en nuestra economía neoliberal. Ya recuerden que nosotros ya tenemos clarísimo qué es el modelo neoliberal, cómo se ha implementado en Chile y que por lo tanto lo que busca es el desarrollar o el de implementar todo tipo de políticas para que la libre competencia se dé en pleno. ¿Ya? Me voy a salir de acá para que porque tengo un poco lento el internet. Si no se me escucha bien o me quedo cortada, me avisan, chiquillos, porque hoy día el internet anda medio flojonazo y no me quiere acompañar muy bien. De hecho, me costó mucho conectarme a Classroom. Así que ahí me están diciendo si se me escucha bien o un poco cortado. Ya, partamos. Entonces, este es el esquema que hemos venido citando de alguna forma desde el inicio de esta segunda unidad, que tiene que ver con la relación entre 2 agentes del mercado súper importante, que son las familias y las empresas. En estas actividades que hicimos sobre las 4 fallas del sistema también incorporamos al Estado, pero el Estado lo incorporamos más que como un ente u otro actor activo en el mercado, en el fondo que pueda como posibilitar o que tenga como un rol de demandante u oferente, en realidad lo pusimos en calidad de fiscalizador de prácticas económicas. Ya esas fueron en torno, o sea, las preguntas que se hicieron en el formulario iban en función de eso, de en el fondo ver si el Estado se involucraba en economía y de qué forma lo hacía. Yo creo que con los formularios nos quedó clarísimo lo limitado que tiene bueno, y ustedes mismos los expusieron en su respuesta, que no tiene mucha potestad el Estado chileno frente a prácticas inadecuadas en el modelo liberal o de libre competencia. De hecho, solo tenemos un tribunal que fiscaliza el hecho de que se desarrolle como de mejor manera la libre competencia, pero no tenemos políticas en particular que prohíban el monopolio o que regulen el oligopolio, etcétera. Bueno, entonces nosotros hemos venido trabajando, como les decía, en función de estos 2 grandes actores del mercado, que son las familias, que son los demandantes, y las empresas, que son los oferentes. Las empresas oferentes de bienes y servicios y las familias demandantes de esos bienes y servicios. ¿Ya? Y también las familias oferentes de su fuerza laboral. ¿Ya? Eso, entonces, y lo que fuimos viendo también durante esta unidad fue el equilibrio que se daba entre, bueno, cómo se comportaba la oferta, cómo se comportaba la demanda y el equilibrio que podía existir entre ambas, ¿ya? Eso fue algo que estuvimos, bueno, y también la elasticidad, entonces, hasta qué punto se movilizan las curvas y por qué razón. Eso fue lo que estuvimos viendo porque eso constituyen elementos de un mercado perfecto. ¿Ya? Entonces, antes de empezar la actividad de las 4 fallas, nosotros todo el contenido que vimos anteriormente correspondió a elementos con los cuales se analiza un mercado perfecto. Entonces, esta fue también una cita que yo les puse en una de las guías.
Y dice, bueno, para entender como qué es un mercado como perfectamente competitivo. Eh, y nos dice aquí la cita que el mercado perfectamente competitivo tiene dos grandes características. Por una parte, los bienes que se van a vender deben ser exactamente los mismos. Y por otra parte, los compradores y vendedores son tan numerosos que ninguno por sí solo puede influir en el precio del bien en el mercado. Debido a que los mercados perfectamente competitivos, los compradores y vendedores deben aceptar el precio que el mercado determina. Se dice que ambos son tomadores de precios. Al precio de mercado, los compradores pueden comprar tanto como quieran y los vendedores vender tanto como deseen. Esta última idea tiene que ver con, con el equilibrio que veíamos entre la oferta y la demanda, ¿ya? Que en el fondo había un punto en el cual se fijaba un precio al cual habían tantos compradores dispuestos a comprar un producto o un bien o sea, un servicio o un bien a ese precio y una cierta cantidad de oferentes también dispuestos a venderlos a ese precio, ¿ya? Ese era el famoso punto de equilibrio que fue lo que vimos. Pero también es muy importante que este mercado perfectamente competitivo o sea, deben vender bienes exactamente iguales, por así decirlo. Porque después nosotros nos vamos a dar cuenta que está la competencia monopolística, perdón, que es cuando eh, se vende un mismo producto, pero que se diferencia, pero que tiene mínimas diferencias entre unos y otros. Ya, entonces esas son las dos grandes características de un mercado perfectamente competitivo. Nosotros, en función de esto, fue lo que estuvimos trabajando antes de la falla en el sistema. Entonces, ¿cuáles son las características de la competencia perfecta? Que la competencia perfecta es un mercado donde hay infinitos productores de un bien, ya por ejemplo el pan o las manzanas, e infinitos consumidores de dicho bien, ninguno de los cuales afecta o determina individualmente el precio que va a pagar por el bien. Entonces, todos son precios aceptantes, venden y compran al precio que determina el mercado, es decir, la fuerza de la oferta junto con la demanda. Ya lo que venía yo mencionando. Y adicionalmente, en este mercado existe libre entrada y salida de oferentes. Eso es súper importante. Por lo tanto, hay movilidad. Entran empresas nuevas y salen empresas que no lo hacen bien. Es la competencia la que controla el comportamiento de los productores entre sí. Eh, Cuando uno lee esto, en realidad como que pareciera que, y esa es la idea del libre mercado, que entre más competencia exista, más posibilidades puede haber de que se dé de manera como natural este equilibrio, ¿ya? Ahora, esta idea de mercado perfectamente competitivo es una idea donde pensamos aisladamente a los demandantes y a los oferentes. ¿A qué me refiero con pensarlos aisladamente? Nosotros ya vimos durante la semana pasada cuánto ha llovido en Santiago y en Chile. Las lluvias, es decir, las condiciones climáticas, ya son un elemento contextual que modifica las relaciones entre oferentes y demandantes. ¿Por qué? Porque una intensa lluvia puede provocar que se inunden, como lo vimos en un ejemplo, por ejemplo, los cultivos y por lo tanto muchos agricultores pierdan sus productos. Y eso haga que haya menos oferta y por lo tanto aumente el precio. Y eso genere que las familias tengan que o bien prescindir de esos productos o bien tomar más de lo que, o sea, gastar más de su presupuesto en productos que antes no lo tenían contemplado o en un presupuesto que tenían contemplado para otras cosas. Recuerden que las familias toman decisiones en función de la comparación que hacen con otros productos y también en función de la priorización que tienen de sus propias como necesidades. Por lo tanto, eso ya es un elemento contextual. Nosotros en la actualidad nos encontramos frente a una pandemia que nos tiene en cuarentena y con un contexto económico complejo que ayer, si no me equivoco, las noticias hablaban de un 11% de desempleo, ¿ya? El 11% es el más alto de los últimos 10 años. Es decir, hay
muchísima gente que se encuentra sin un trabajo y por lo tanto no tiene dinero para poder gastar en ciertas cosas que antes sí podía. Entonces cambia las formas en las cuales se decide por el presupuesto familiar. Entonces, esos elementos contextuales no se toman o no están presentes en esta idea inicial sobre competencia imperfecta. Ni tampoco está considerado el que hayan ciertos productores que se pongan de acuerdo y fijen ciertos precios y cosas así, ¿ya? Entonces, por eso es importante y por eso yo también les puse como que pensaran sobre el rol del Estado y lo investigaran, porque es el Estado de alguna manera quien puede venir a regular ese tipo de cosas y a salir como de alguna manera como un salvavidas frente a estos elementos contextuales. Sin embargo, desde la teoría económica, esta idea, por lo tanto, y refuerzo como lo que ya vengo diciendo, esta idea de competencia perfecta, o sí, competencia perfecta se da sin elementos contextuales. Si no tomáramos en consideración los elementos contextuales, podríamos hablar que es una ciencia exacta, por así decirlo, ¿ya? Sin embargo, sabemos que es una ciencia social, la economía, porque son las familias y las empresas quienes en determinadas circunstancias históricas, sociales, políticas, toman decisiones y que van a cambiar entre un periodo y otro, entre ciertos contextos y otros, ¿ya? Y eso lo vimos y quedó muy en evidencia cuando trabajamos eh, las decisiones que toman o las decisiones presupuestarias que puede tomar una familia con un sueldo de 6 millones, y las decisiones presupuestarias que toma una familia con 400.000 pesos. ¿Ya? Eso. Eh, y bueno, otra característica también de esta competencia perfecta, como ya les venía diciendo, es que el bien producido por todos los oferentes es homogéneo o sustituto perfecto del bien X que se va a producir. En este tipo de mercado la información es clave. Tanto los consumidores como los productores entregan información mediante los precios que están dispuestos a pagar y a recibir y todos acceden a la misma información. Entonces aquí hay dos ejemplos de competencia como perfecta, de alguna manera, donde, por ejemplo, el pan, que no difiere mucho un pan de otro, ¿ya? Cumple la misma función. Y bueno, acá en Chile quizás no tenemos tanta variedad de pan, pero si nos vamos a Francia, por ejemplo, hay demasiada variedad de pan, pero todos cumplen la misma función, ¿ya? Y es un bien básico. O lo mismo puede pasar con como los elementos de la agricultura. Por ejemplo, en una feria tenemos que las manzanas, o sea, no varía mucho entre la manzana, por ejemplo, roja, no tiene mucha variación, o la manzana verde tampoco. Y más allá de eso, aquí en Chile no tenemos más. Entonces, y por lo tanto en una feria todos los puestos van a tener manzanas porque es como un producto básico de la dieta alimenticia de las familias, ¿ya? Lo mismo va a pasar con el choclo, con los tomates, los pimentones, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la falla en el sistema, vamos a hablar que ya es una competencia imperfecta. Para que se den circunstancias, o sea, para que se dé una competencia imperfecta, estas dos principales características, es decir, de bienes que se ofrezcan que sean homogéneos o bienes sustitutos, o bien que... la otra característica, ¿cuál es? Se me acaba de olvidar, espérenme. Y que no haya ningún oferente o demandante que logre imponer el precio. Si una de esas dos características se altera, es que estamos frente a las fallas en el sistema, ¿ya? Y principalmente la monopolio, oligopolio y monopsonio van a ser fallas que van a tener relación con donde van a haber ciertos oferentes o demandantes que van a poner precios, que van a poder controlar el precio de venta, ¿ya? O el precio de demanda.
La competencia monopolística va a ser principalmente o va a impactar en la variedad, en esta primera característica, que es la homogeneidad en los bienes que se van a ofrecer, ¿ya? Ahora, ojo que es súper difícil, o sea, como que la competencia perfecta es el ideal. Es súper difícil en realidad tener como un mercado que se regule o que siempre permanezca en competencia perfecta. Como yo les decía, es prácticamente imposible generar eso como de manera permanente porque existen circunstancias como una pandemia, como una crisis económica, como una lluvia, como una sequía, como un terremoto, como la cesantía, etcétera, que pueden provocar de un momento a otro el cambio en el sistema económico que está vigente. Entonces, lo que nosotros trabajamos en clases, las clases pasadas fueron estos 4 casos. El monopolio, el oligopolio, la competencia monopolística y el monopsonio. Entonces, ahora voy a pasar a explicar brevemente cada una de ellas. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Ya, aquí la Francisca dice que no tiene dudas. ¿Y los demás? Ya, el Benja tampoco, Nicolás tampoco, Sebastián tampoco. Y la Cata está, el Francisco, ya, el Francisco tampoco tiene dudas. Y el Benjamín también dijo que no. Ya, perfecto. Entonces continuamos. Bueno, el primero y quizás como una de las fallas del sistema como más importante y el más frecuente quizás que se da es el famoso monopolio, ¿ya? Y ¿qué vamos a entender por monopolio? Bueno, el monopolio es, y ustedes lo pusieron súper bien en su respuesta, una empresa que es única y que vende productos que no tiene un sustituto cercano. El caso del monopolio nosotros también lo vimos en clase antes de iniciar como esta ronda de actividad y dijimos que habían como monopolios que son naturales y otros que son como intencionados de alguna manera, ¿ya? ¿Por qué se genera este monopolio? Bueno, porque no hay otras empresas que puedan acceder al mercado y competir en él, ¿ya? Por lo tanto, el monopolio se va a producir por las barreras de entrada. Y hay 3 barreras de entrada de alguna forma. Están los recursos del monopolio, donde una sola empresa es propietaria de un recurso clave. Aquí en Chile, este problema lo tenemos en muchas áreas. Por ejemplo, cuando tenemos empresarios que son dueños de grandes como recursos minerales, como pueden ser las forestales, como pueden ser las mineras, el agua, los recursos pesqueros, etcétera. Hay otros creados por el gobierno, cuando el gobierno otorga a una persona o una empresa el derecho exclusivo de vender un bien o servicio. Aquí en el caso de Santiago tenemos, por ejemplo, el tema de la electricidad, que está dado por el gobierno que le da la licitación, o las carreteras que le da la licitación a una sola empresa, por lo tanto no hay competencia. Ya, por ejemplo, si uno va a Valparaíso, no tienes competencias de carretera. Entonces, porque el Estado le da la posibilidad a una sola empresa en el fondo, ofrecer el servicio de carretera. Y hay otros que es de tipo natural, donde una sola empresa puede ofrecer un producto o servicio al mercado completo a un menor costo que 2 o más empresas. Eh, ¿Qué les iba a decir sobre este caso? Ya, bueno, las empresas como en el caso de los monopolios, se genera o genera un impacto en el mercado. ¿Y qué efectos produce? El monopolio, como bien sale aquí en el Power, es creador de precios, ¿ya? Por lo tanto, puede controlar el precio del producto que vende, pero con un precio alto reduce la cantidad de productos que adquiere sus clientes. Los beneficios del monopolio no son ilimitados.
Como el monopolio consiste en que una sola empresa puede ofrecer un bien, por ejemplo, Microsoft, que nos vende, hay computadores que solamente podemos como acceder a ese sistema operativo. Y por ejemplo, si queremos usar Word, solo tenemos que comprar Office y no hay más posibilidades de desarrollar eso. Lo que hacen los monopolios es que producen menos, porque recuerden que se reduce la oferta para aumentar el precio, ¿ya? Eso es lo que genera el monopolio. Así es como, y eso ya lo hemos visto de cómo se va controlando, cómo se manejan los precios. Entonces, el monopolio es una empresa que va a producir poco de ese bien para o servicio para que los precios sean elevados, ¿ya? Para que exista, por lo tanto, un exceso de demanda, ¿ya? Y así se pueda aumentar el precio y, por lo tanto, la empresa logre sacar ganancias de ese escenario. Esa también es la gracia del monopolio. La finalidad no solamente consiste en que yo solamente vendo un bien y soy el único que lo hace, sino que es sacar la máxima utilidad de esa venta, ¿ya? La máxima como rentabilidad. Y aquí hay un ejemplo que tiene que ver un poquito aquí con la matemática. Vamos a pensar en el kiosco del colegio, ¿ya? En kiosco sabemos que es el único que existe y que además no tenemos como cerca del colegio más lugares donde comprar, por ejemplo, helados, ¿ya? Vamos a ver solamente que la tía del kiosco es la única que está vendiendo helados en verano y no hay más. La tía, por ejemplo, sabe que por cada helado que tiene que refrigerarlo, ¿ya? Y eso es un costo, porque tiene que tener una maquinita que mantenga helados y los mantenga y no se derritan a los helados, ¿ya? Porque en verano hace mucho calor. Entonces, sabe que la tía sacó las cuentas y se dio cuenta que por cada helado que vende, tiene que desembolsillar 100 pesos para poder mantenerlo, ¿ya? Si la tía vendiera, a ver, me equivoqué acá, que soy pava. Ya, aquí van a ver muchas cosas. Me equivoqué que la asigna. Ya, si la tía ya, y supongamos que de los 1000 estudiantes que hay en el Royal, solo 900 van a comprar helado, que son N, ¿ya? Y cada helado lo va a vender a 100 pesos. La tía va a sacar, ya, por ingresos sabe que de los 900 estudiantes que hay, vende cada helado a 100 pesos, consigue un ingreso de 90.000 pesos. Pero en costo sabe que por cada helado que vende, va a invertir 100 pesos en refrigeración. Por lo tanto, los costos de los 900 helados que va a vender son de 90.000 pesos. Si ella resta los ingresos frente a los costos, va a tener 0%, o sea, 0 pesos de ganancia, porque todo lo que va a invertir en mantener los helados eh, perdón, todo lo que va a ganar vendiendo los helados, se le va a ir a la inversión que implica mantener esos helados refrigerados. O toda la inversión que implicó mantener los helados refrigerados, la va a recuperar la misma cantidad que invirtió en los helados que vende. Esa es como una idea, de alguna manera, así podría actuar el monopolio. Sin embargo, la gracia del monopolio es la siguiente, que la tía lo que va a hacer es va a vender menos helados, ¿ya? Va a saber que va a vender menos helados porque ustedes saben que en la medida que aumentan los precios, la demanda se contrae, pero sabe que, porque dice, ya, voy a subirle el precio a los helados, los voy a subir de 100 pesos, lo voy a subir a 550. Y sé que con eso, quizá un poco más de la mitad o algo así de estudiantes no me compre, ¿ya? Sé que van a haber menos estudiantes porque no van a tener los recursos o porque no van a estar dispuestos a comprar ese precio. Porque la tía sabe, de acuerdo al modelo de mercado, que cuando los precios aumentan, la demanda decae, ¿ya? Y mientras los precios caigan, la demanda va a aumentar. Pero sabe y va a probar a ver si les trae beneficio esa nueva fórmula. Entonces, la tía va a multiplicar, va a decir, ya, si yo vendo 550 helados y
se los vendo a 450 niños, obtengo una ganancia de 247.500 pesos. Pero, y resulta que yo igual tengo costos, pues que refrigerar estos helados. Y por cada helado yo tengo que invertir 100 pesos para refrigerarlo. Por lo tanto, si vendí 450 helados, lo multiplico por 100, que es cuánto vale cada uno, y me da un total de 45.000 pesos de costo. Si yo lo resto, las ganancias con los costos me da un total de 202.500 pesos. Por lo tanto, la tía sabe que aunque disminuya la cantidad de helados que vende, por el precio, por el nuevo precio en los que lo está ofreciendo, igual va a tener utilidades. Y es este cuadradito el que se da acá, el margen de utilidad de la tía. Sin embargo, vamos a tener, y estos son los costos el impacto que va a tener en la gente, el rango de personas que hubo entre los 900 y los 450. Esa diferencia, ¿cuántas personas son? Ay, soy tan mala para las matemáticas. 900 menos 450. Ah, son 450, la mitad. Son 450 personas que acá no pudieron comprar helados. Esas van a ser las personas perjudicadas por, además, el aumento de precio que hubo. ¿Ya? Entonces, esas 450 personas que no pudieron comprar se encuentran perjudicadas por estas utilidades que tiene el kiosco. ¿Se entiende o no, chiquillos? Este ejemplo de cuál es la gracia de tener el monopolio de un producto. Sí, profe. Entonces, en función a esta realidad, es que se toman decisiones. Los monopolios toman decisiones sobre qué vender y a qué precio vender. Y eso es como lo importante entender en estas fallas del sistema. Que si bien en una competencia perfecta, en realidad está como cuánto vender y a qué precio comprar, o sea, o cuánto vender y cuánto comprar, y la fijación de ese precio en una competencia perfecta se da de manera normal y equilibrada. Sin embargo, cuando aquí no hay más tías de kiosco que puedan vender helados, se da la posibilidad de que la tía sea la única que pueda decidir en el precio y que además pueda cambiar ese precio cuando lo estime conveniente. No sé si ustedes han visto en la tele ahora que Líder, por ejemplo, si bien Líder no constituye una empresa monopólica, pero sí vamos a ver que son, el caso de los supermercados son casos de oligopolio, porque son son poquitas empresas que están decidiendo el precio de los productos y por la tele está diciendo así como, bueno, no vamos a subir los precios como de aquí a fines de julio. Ese es el poder que tienen las empresas cuando hay falla en el sistema, de que por la tele, sin ningún problema, nos puedan decir, tranquilo, no vamos a subir los precios. De hecho, los vamos a cambiar solo para bajarlos. Pero nadie tiene certeza si eso es así o no, y nadie sabe qué es lo que va a pasar después de esa fecha, si van a subir hasta qué punto lo pueden hacer o no. Ahora, todos sabemos que si suben, si la tía se le ocurre vender a 2 lucas un helado que era de 100 pesos o ya de 500 pesos, ya nadie le va a comprar. Entonces, no es ilimitado el poder del monopolio, no pueden llegar y subir los precios así, porque perfectamente, por ejemplo, la tía podría decir, oye, pero si nadie más está vendiendo centella, por ejemplo. Entonces yo lo puedo vender al precio que quiera, pues, y tener ganancias así exorbitantes. Como sabemos que el helado, por ejemplo, no es un bien primario, la tía en realidad no puede hacer eso. No puede subirlo al precio que quiera y va a tener que ir viendo en la medida de cómo se va comportando la demanda, hasta qué punto puede subir esos precios de los helados. ¿Ya? Y también venderlo como un precio justo de acuerdo a cómo ella lo compró, etcétera. ¿Ya? Eso. Entonces, ya, a ver, espérenme. Tengo acá las respuestas que ustedes dieron. Ah, bueno, sobre como casos de monopolio. Acá en Chile tenemos muchos casos de monopolio. De hecho,
bueno, como les decía, estos casos pasan al Tribunal de la Libre Competencia y es quien se encarga, el Tribunal de la Libre Competencia depende de la Corte Suprema, ¿ya? Y ahí lo tienen que enchufar con lo que estamos viendo en Formación Ciudadana y Acceso a la Justicia, ¿ya? Tiene que ver o se enlaza con la Corte Suprema, por lo tanto se pasa como un aspecto judicial. Esto es súper importante porque tiene que ver con el con el poder judicial. Sin embargo, el poder ejecutivo o el poder legislativo no están teniendo hoy día control e impacto en delitos, porque esto se aplica como delito, no tienen que ver cómo regular este aspecto, ¿ya? Y en la Constitución se da mucho énfasis, de hecho hay muchas páginas involucradas sobre el derecho a la propiedad. Entonces aquí en Chile se defiende muchísimo la propiedad y la libre competencia, ¿ya? Ahora, hay, perdón, hay monopolios que yo les decía que eran, por ejemplo, concedidos por el Estado, por ejemplo, una carretera. ¿Por qué, por ejemplo, se permiten esos monopolios? Porque si tuviésemos una competencia, si pudiéramos hacer que más empresas tuvieran, por ejemplo, pudieran ofrecer el servicio de carretera a Valparaíso, Santiago Valparaíso, sería súper costoso, porque en realidad tenemos que atravesar la cordillera de la costa y hacer carretera es tremendamente costoso, entonces no, sería mucho más caro andar en esas carreteras que si es que abriéramos a la libre competencia, sí, claro, si abriéramos a la libre competencia como el acceso a ese servicio, ¿ya? O por ejemplo, no sé, por el tema de la electricidad, tirar como cables, generar como esta posibilidad de alumbrar una ciudad, por ejemplo, como Santiago, es tremendamente costoso si es que se lo damos a más empresas. Entonces, por eso hay una sola empresa, o en realidad esa es la justificación que se da desde la economía de por qué hay una sola empresa encargada de darnos el servicio de electricidad. El problema, y aquí vienen las problemáticas, es que como hay un monopolio, ya que lo otorga el Estado, ya le da la posibilidad a una sola empresa de ser dueña en el fondo y de ofrecer el bien de la electricidad. Como la electricidad es un bien primario, lo que puede hacer en él es efectivamente cobrarnos tarifas gigantescas, que era las denuncias que estaban pasando ahora último, de boletas de, no sé, 500.000 pesos para una familia de 2 personas que no gastaba más de 20 lucas al mes, y si no lo paga, es corte de servicio. Esto se va a tribunales, a tribunales, se demanda y todo el cuento, hay indemnización, pero a pesar de ello, igual está la posibilidad de la empresa de poder cobrar precios que estime conveniente, porque es un bien primario, nadie va a discutir eso. Y alguien puso por ahí, creo que fue en una de estas, que por eso se había dado el 19 de octubre, o el 18 de octubre, no me acuerdo ya qué día fue, el 18 de octubre, porque justamente, y ahí viene como la gracia de que la economía sea una ciencia social, donde tenemos la fijación de un precio de un transporte que constituye, no es un monopolio, o sea, sí, es un monopolio, eh, y la gente estaba obligada a pagar ese precio, y sin embargo, ya chata de esa realidad, decide como manifestarse. Y ahí es cuando la economía como que no logra ni predecir ni dar cabida a ese tipo de circunstancias muy particulares que se dan en la historia. ¿Vamos bien, chiquillos, o los estoy confundiendo con mis comentarios? Va bien, profe. ¿Sí? ¿Los demás van bien? Ya, súper. Entonces, continuemos. Bueno, y lo que hace, por lo tanto, el Estado es fiscalizar a través de este tribunal, ¿ya? Pero lo que es súper importante, y esto no pueden dejar de no pensar, de no tenerlo en cuenta, es que Chile, como es neoliberal, ya
hay una constitución que se hace a la luz también de este modelo, es que en Chile es súper importante la empresa. Son los famosos, ¿cómo se llama? Como agentes intermedios, ¿ya? Que son los agentes intermedios entre la familia y el Estado. Y se supone, de acuerdo a nuestra Constitución y al primer capítulo de la Constitución, que estos agentes intermedios son los más importantes en como la construcción del país. Y también el tema de la propiedad privada, ¿ya? El derecho a la propiedad. Por eso, hoy día, todas las intenciones de leyes que están tratando de sacar los parlamentarios nacen inconstitucionales, porque en esta idea de que no se paguen las cuentas de la luz, del agua, etcétera, o por ejemplo la fijación de precios de ciertos productos básicos, está atentando contra el derecho de propiedad. Si bien es beneficio de ciertos derechos sociales, va en contra del derecho de propiedad, y el derecho de propiedad en Chile es mucho más importante que derechos sociales. Por eso la revuelta del 18 de octubre, ¿ya? Y por eso, si ustedes han visto las noticias, se han dado cuenta que hay muchas propuestas del legislativo que nacen inconstitucionales, que están en contra de lo que es la Constitución. Y eso, ustedes que están en el curso de ciudadanía sabrán que pasa a llevar el Estado de Derecho y, por lo tanto, la democracia. Esta democracia que al menos tenemos aquí en Chile, ¿ya? Entonces, todo se cruza acá. Esto no es, la gracia de ver esta falla en el sistema no es como simplemente para que nos quedemos con una idea de, cuándo como que, o para que en el fondo luchemos para que siempre haya como libre competencia. Es para que también nos preguntemos cuál es el rol del Estado, tiene que ser más o menos, cómo están diseñadas las leyes, cuál es nuestro rol como ciudadanos y qué debemos exigirle también a las empresas, ¿ya? Eso. Ya, luego pasamos a lo que es el famoso oligopolio. Y el oligopolio, que es, bueno, es esta estructura del mercado en el cual hay pocos vendedores que ofrecen productos similares o idénticos. El oligopolio es una forma de monopolio, ¿ya? Si el monopolio era un solo oferente, en el oligopolio podemos tener más de uno. En Chile hay muchísimos casos de duopolio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos en el aspecto forestal el famoso duopolio entre el grupo Angelini y el grupo Mate. Angelini y Mate son apellidos de una de las 7 grandes familias que controla la economía del país, y que ellos, ¿por qué se habla de duopolio? Porque exportan el 79% del producto forestal chileno, ¿ya? ¿Por qué se genera el duopolio? O sea, perdón, el duopolio y el oligopolio en general. Porque otras empresas no pueden entrar al mercado y competir con él, ¿ya? Entonces hay, por lo tanto, dificultades en las barreras de entrada. Bien sabemos que, por ejemplo, nosotros en el aspecto forestal podríamos perfectamente tener un bosquecito con nuestros pinitos, nuestros eucaliptos, etcétera, pero jamás vamos a poder competir con las hectáreas que controla el grupo Angelini y el grupo Mati, ¿ya? Con empresas como Forestal Arauco, ay, no me acuerdo de otra ahora, pero etcétera. Como que es imposible competir con ella. Y además, ¿por qué es imposible? Porque en dictadura se desarrolló un decreto ley, que es el famoso 701, el DL 701, que beneficiaba a los empresarios a que pudiesen comprar, se les vendía como a bajo precio y podían acceder de manera súper fácil a y terrenos para poder forestarlos. Y se utilizó el pino y el eucalipto como los árboles que servían para desarrollar esta industria forestal, porque son los que en menos tiempo logran tener una altura y una consistencia como necesaria para poder como desarrollar la actividad forestal, ¿ya? Eso. Y bueno, también en Chile tenemos el caso de Carosi y Luchetti, que son un duopolio en el caso de las pastas. Y también, y esto es muy importante, no solo esto se restringe a cosas como a bienes concretos, sino que también a servicios, y a servicios que uno dice como, wow, o sea, esto de verdad como que no debiese ser así, pero así lo es. Por ejemplo, la prensa
y por eso quizás no hay mucha diferencia entre un diario y otro. También están bajo el liderazgo del duopolio. El Mercurio, bueno, es dueño del Mercurio propiamente y es dueño de todos como los principales diarios regionales, ¿ya? Tiene diarios en todo Chile y los principales diarios regionales dependen del Mercurio. Por ejemplo, La Estrella de Valparaíso, en este momento no me acuerdo de muchos. Bueno, hay otros Mercurios como regionales y Copesa es dueño de bueno, Mercurio también es dueño de las últimas noticias, si no me equivoco. A ver, espérenme. Tengo aquí un power para mostrarles, para que les quede claro cómo esta cuestión del duopolio. Miren, los medios de comunicación. Acá. Les voy a mostrar brevemente para que les quede clarito todo. Va. A ver, saquemos esto. Y acá, para que les quede súper claro esta cuestión. Y se van a dar cuenta del problema de la economía aquí en Chile, que en realidad tenemos harta falla en el sistema. Ya, el grupo Copesa aquí está. El grupo Copesa depende de Álvaro Salle, él es como el gran propietario de una de las empresas que controla la prensa, y si se fijan, es dueño de La Cuarta, del diario La Hora, de La Tercera, Diario Concepción y de algunas otras revistas. Y además es dueño de radio. Álvaro Salle también tiene propiedades en otros ámbitos de la economía. Y el Mercurio es dueño de El Sur, La Segunda, Las Últimas Noticias, La Estrella, Crónica Chillán, Diario Austral, el Mercurio propiamente, y también, bueno, el Mercurio Valparaíso, el Líder, el Yanquihue, Atacama y Emol, que es el diario como por internet. Y si se fijan, también Copesa, bueno, tiene radios y acá está. ¿Dónde es que estaba? No lo puse. Ya. Pero a eso se refiere el duopolio. En realidad, todos los diarios que si ustedes van a un kiosco, los diarios que se pueden encontrar, los únicos diarios en realidad impresos con los cuales se van a encontrar, dependen de dos grandes grupos, que es Copesa y es el Mercurio. Entonces, esto ya tiene un problema porque el primer problema es que los diarios independientes o de prensa alternativa es muy difícil competir con, por ejemplo, el Mercurio. O sea, es muy complejo hoy día imprimir un diario y que pueda tener presencia en todo Chile. El Mercurio propiamente, el Mercurio, este diario gigantesco, ya es muy caro y se encuentra presente porque tiene sucursales de alguna manera en todo Chile. Y además es un diario muy antiguo, de hecho, el diario más antiguo que todavía existe en Chile. Es de principios del siglo XX. Por lo tanto, para la prensa alternativa es súper complejo. Además, tienen una tradición y ahí es cuando empiezan a aparecer otros elementos que son importantes a la hora de analizar el mercado. Tiene una presencia o es un diario que históricamente lo tenemos nosotros como el principal diario de Chile, porque es el más antiguo. Por lo tanto, tiene un prestigio que a pesar de que esté involucrado en este tipo de portadas y que sabemos nosotros por el documental que vimos, que estuvo involucrado muchísimo en lo que fue el golpe de Estado, la dictadura, etcétera, aún así la gente confía muchísimo en ese diario, porque además, por ejemplo, tiene este apartado de avisos económicos donde tú puedes encontrar hasta incluso trabajo, ¿ya? Eh, entonces hay muchísimos problemas para poder entrar a competir con estos duopolios. Ahora, además, en este problema no solo, por lo tanto, está el que la prensa alternativa prácticamente no puede como competir con ellos, sino que además era el problema del monopolio también o el duopolio en la información. Es decir, ¿qué diferencia puede existir entre la información que me está proporcionando el grupo Copesa con la información que me está dando el Mercurio? No tengo más de dónde informarme a través de prensa escrita. Y eso pasa en todos los medios de comunicación. Pasa en los consorcios, por ejemplo, en radio tenemos 4, aquí hay un oligopolio, ¿ya? Un oligopolio porque hay 4 grandes consorcios que controlan todas las radios FM. Acá en televisión tenemos a 4 grupos que están, 5 grupos, aquí también tenemos un oligopolio,
que ofrecen un producto similar, que es el de la televisión, pero está en manos de 5 grandes, y aquí sí que es imposible que entre una empresa pequeña a competir con estas grandes canales de televisión. Y en Chile, además está el problema de que dependen de ciertas familias que además son dueñas de otros como aspectos productivos. Por ejemplo, la familia Solari armó este grupo Betia, que es dueño de Mega, pero también son dueños de retail, que es Falabella, son dueños de aspectos inmobiliarios, del transporte, tienen vinos, de aspectos agrícolas, también tienen propiedades en la hípica, la salud, y son concesionarios de fútbol, si no me equivoco, son de la U, de la Universidad de Chile. Luxit es dueño de Canal 13, y Canal 13 tiene radio, televisión y también tiene internet, y además es dueño de aspectos industriales, tiene el Banco de Chile, mineras, la minera escondida y agrícola. Entonces, si se fijan, estas son las complejidades que hoy día tiene el mercado chileno. ¿Se entiende o no, chiquillos? ¿O se perdieron con esto que les acabo de mencionar? Como ejemplos. Yo entiendo. ¿Y los demás? Aparte de la Cata, ¿cómo van? Ya, el Seba dice que entiende. Benja, Francisco, Nico. Ya, bacán. Y el Sebastián Silva, ¿entiende o no? Que aquí hay como, justo tenía como el material para poder darles un ejemplo como de esto. Ya, sigamos entonces. Tenemos, por lo tanto, esta... Entonces tenemos, por lo tanto, el famoso oligopolio. Y si se fijan, en el oligopolio, evidentemente... ay, aquí está. Ahí está, ya. Por lo tanto, este pequeño grupo, evidentemente, va a... Ahora, aquí en Chile, como son pocas las familias, aquí se da otro caso, que es como bastante peculiar. Uno, en una competencia perfecta, lo que busca es que haya un cierto equilibrio entre la competencia y la cooperación, ¿ya? Se pretendería que en el fondo no hubiesen malas prácticas ni en contra como de tus rivales, pero que tampoco hubiese cooperación en el sentido de ponernos de acuerdo para como perjudicar a la gente. Aquí en Chile, por lo general, lo que se da es una cooperación entre entre quienes controlan estos monopolios o duopolios, o oligopolios en realidad, y por lo tanto se ponen de acuerdo y establecen ciertos como márgenes de utilidad y cosas así. Y ese es el problema. Ustedes bien lo pusieron en el caso de la farmacia, en el caso de los pollos, bueno, los supermercados se ponen de acuerdo y establecen ciertos precios, ¿ya? ¿Y cuál es el problema o cómo perjudica a las familias, por ejemplo? En que las familias no tienen la posibilidad de elegir o de ser como un agente activo en la determinación del precio, ¿ya? En Chile, y eso es algo que normalmente se reclama, los sueldos, y el típico comentario que sale en la tele de una señora cualquiera, suben los precios, pero no suben los sueldos. Por lo tanto, hay una fijación de precios que no depende de mi realidad. Yo como consumidor hoy día no tengo la posibilidad en estos duopolios, en estos oligopolios, de establecer el precio al cual estoy yo dispuesto a comprar de alguna manera. Por lo tanto, y ahí es cuando vemos como, bueno, y además en Chile se da este caso y que lo vamos a ver después, del crédito, ¿ya? Donde yo no tengo el sueldo para comprarme ciertas cosas, para acceder a ciertos bienes, el precio no lo fijo yo, sino que lo fijan las empresas, y como yo no tengo acceso por mi sueldo a pagar eso que me están ofreciendo y que yo lo quiero tener, ¿qué hago? Me endeudo. Entonces, como fuera de todos esos problemas que existen con las fallas en el modelo que estamos aquí en Chile, que son el monopolio y el oligopolio, además de eso se suma familias que no tienen los recursos, que no pueden establecer precios del mercado y que frente a esa
imposibilidad de establecer precio en el mercado, lo que hacen es endeudarse. Entonces vivir como de una ficción donde se supone que momentáneamente tiene los recursos para adquirir ciertos bienes y servicios, pero que es una ficción porque después no lo pueden pagar. ¿Se entiende cómo se nos va complejizando el tema aquí en Chile al menos? Como ver de esta realidad. Y ustedes tienen claro que con el sueldo mínimo hay un montón de cosas que no podemos costear. Hay un montón de necesidades y necesidades básicas que no podemos costear. Y eso lo hicimos de manera empírica y además lo hemos comprobado a propósito de los últimos hechos que hemos vivido en Chile. ¿Ya? Con este estallido social quedó clarísimo que la gente con el sueldo que recibe no le alcanza para vivir. ¿Ya? Y por eso salió a manifestarse. Y lo comprobamos empíricamente porque hicimos un ejercicio práctico donde nosotros como tomábamos las decisiones como familias de ni siquiera clase media. Eso. Ya, tenemos después lo que es la competencia monopolística, que es finalmente donde hay un mercado con muchas empresas que venden productos similares pero no idénticos, ¿ya? Entonces hay muchos vendedores, hay una pequeña diferenciación del producto y hay libertad como para entrar y salir del mercado. Un ejemplo, y ustedes lo pusieron, son los libros. Los libros son como un caso de competencia monopolística. ¿Y cuál es la problemática acá? Que no hay barreras de entrada, que puede entrar cualquiera, pero como la dificultad es que al final tú no vayas a tener como grandes utilidades, ¿ya? En realidad, con una competencia monopolística, los vendedores, los oferentes, no van a tener como, algunos incluso no van a tener mayor como rentabilidad de eso. Y en realidad cuando tú no tienes en un sistema neoliberal, si no tienes posibilidades de acumulación, en realidad no es conveniente el negocio. Porque además a esto le tenemos que añadir que todo esto viene de una tradición mercantilista de la acumulación, ¿ya? Que en realidad aquí lo que queremos es acumular y tener mayor cantidad de riqueza, ¿ya? Eso. Un caso, por ejemplo, que se está dando hoy en día, las mascarillas. Ustedes se dan cuenta que las mascarillas, hay muchas empresas que están vendiendo mascarillas con diseños, unas de cuero, unas que no sé, que son como súper ultra herméticas. Entonces ahí hay un monopolio, o sea, una competencia monopolística, ¿ya? Em, eso. Bueno, los libros, las películas también, que son parecidos, por ejemplo, las películas porque entretienen, pero no son idénticas, porque hay películas románticas, hay películas de acción, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, cada empresa va a decidir cuánto va a producir y cuánto precio o a qué precio va a vender esas utilidades, o sea, esas unidades. Eso, a ver, ¿qué más tenía que comentar sobre el y esto también es súper importante, que cuando hay muchos vendedores en esta competencia monopolística, es muchos vendedores para el mismo grupo de clientes, ¿ya? Y bueno, obviamente los productos van a tener como muy poquitas diferencias, como les decía, por ejemplo, entre las películas no hay mayor diferencia entre una y otra. Y bueno, como que en realidad muchos, y como hay mucha libertad de entrada de empresas, pueden haber muchas que fracasen y en el fondo no les vaya bien, ¿ya? En Chile pasa harto eso también, por ejemplo, en el rubro gastronómico. No sé si ustedes se han dado cuenta de que, o los cafés, como que no hay mucha diferencia entre una cafetería y otra, y como que nos duran como en el largo plazo. Eso. Y finalmente tenemos el monopsonio. El monopsonio es uno de los casos, casi no se da, ¿ya? Es una falla en el sistema que prácticamente no se da. Y digo prácticamente porque, bueno, estamos en un país muy especial y aquí en Chile sí se da, ¿ya? Pero en otros lugares no es algo frecuente. Ya es algo poco conocido y ahí uno se pregunta, y ahí, o sea, no fue azaroso lo que yo le mencioné sobre el tema forestal con el tema de los medios de comunicación. Porque el monopsonio se da, y esto yo lo sé porque hice mi tesis sobre el problema forestal en Chile, se da a través, o sea, el monopsonio
se da a través de las empresas forestales. ¿En qué consiste el monopsonio? En que hay un comprador, un solo comprador del bien y muchos productores de ese bien, ¿ya? Y por lo tanto existen barreras de entrada para los compradores. Entonces el monopsonio va a decidir cuántas unidades compra y el precio que se paga. En Chile, ¿dónde se da eso? Las empresas forestales. Hay una empresa, y esto se da mucho, 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 chiquillo, esta es una realidad que no aparece en la tele, pero que por suerte la historiografía lo está como reseñando, y esto se empezó a dar hace poco, desde los años 90, donde llega una empresa forestal, de la empresa Angelini, de la empresa Mate, la Mate, por ejemplo, Forestal Arauco, llegan a una comunidad, se establecen, compran muchas hectáreas, establecen la empresa forestal y es la única empresa que da trabajo. Por lo tanto, es la única empresa que va a establecer cuánto empleo va a dar y cuánto salario va a entregar. Y las empresas forestales se destacan por dar poco empleo. ¿Ya? ¿Cuáles son una de las técnicas? Y esto lo digo con mucha propiedad porque, insisto, hice mi tesis sobre esto. Las empresas, como son, el monopsonio es lo mismo que el monopolio, pero el caso al revés. El monopolio es que yo ofrezco un bien o un servicio. El monopsonio es que yo compro. Hay muchos productores, en este caso hay mucha gente que quiere vender su fuerza laboral, pero hay una sola empresa que va a comprar esa fuerza laboral, que es la empresa forestal. Entonces las empresas forestales requieren de por sí poca mano de obra, porque por aproximadamente 5 canchas de fútbol forestadas se requieren 3 personas, porque no, en realidad es poco lo que se requiere. Hay mucha máquina que reemplaza fuerza laboral. Y lo que hacen las empresas cuando llegan, como son las únicas, como tenemos ahí el caso del monopolio, son las únicas empresas que controlan eh, el, el, la producción en el fondo del tema forestal. Ahí se da como el doble caso, el monopsonio y el monopolio. Son empresas, por lo tanto, llega el grupo Mate Forestal Arauco, llega un poblado, ejemplo, Lumaco. Lumaco es un caso ejemplar de esto. Lumaco se destacaba por productores agrícolas. Y piensen en los charros de Lumaco. Ellos son el ejemplo clásico. Lumaco, y es un caso que se ha estudiado aquí en Chile, era un lugar de productores agrícolas, ¿ya? Tierras que se dedicaban a la agricultura. Llega Forestal Arauco y empieza a comprar, aliándose, porque tienen el decreto 701 que los beneficia, entonces pueden, como únicos dueños del bien forestal, pueden ir y comprar y en el fondo decirle a la gente, oiga, yo le voy a comprar, porque resulta que el Estado les da un subsidio a las empresas forestales, ¿ya? Si tú te acoges a la ley 701, al decreto ley 701, el Estado te da plata para que tú puedas comprar y desarrollar tu empresa forestal. Ya, entonces se van a quedar, y además estamos en dictadura, ¿ya? Entonces hay un régimen dictatorial que está torturando gente, la está haciendo desaparecer, etc. ¿Ya? Y la empresa forestal además está siendo controlada por el yerno de Pinochet, como el dictador de esa época. Esas son las circunstancias que se dan. Entonces está Lumaco, un poblado agrícola, que resulta que habían llegado ya los militares, listo, como que sabemos que en Santiago está pasando cosas graves, etc. Somos productores agrícolas, pequeños productores agrícolas. Llega Forestal Arauco y nos promete comprarnos, tienen recursos para comprarnos a súper buen precio nuestras tierras que nos estaban dando pequeños recursos. Y resulta que yo tengo una familia, esa plata, si yo vendo parte de mis hectáreas, me sirve para pagarle los estudios a mis hijos. Y resulta que la forestal me dice, oiga, y a usted no se preocupe porque usted va a pasar a nuestra empresa a trabajar. Entonces aquí además le vamos a dar empleo a la gente, ¿ya? Porque vamos a ser una súper empresa que le va a dar empleo a toda la gente que aquí vive en Lumaco. Y resulta que la gente empieza a vender. Y eso es lo que pasó en Lumaco. La gente vendió sus hectáreas de agrícolas a Forestal Arauco y por lo tanto perdió terrenos importantes para el desarrollo de la agricultura. Naturalmente, bueno, en los años 70 era efectivamente mucha la gente que se contrataba por las forestales, pero las forestales se fueron perfeccionando.
Y los jóvenes tampoco se quieren quedar en el campo y migran hacia la ciudad. Por lo tanto, empieza a quedar población más vieja que se dedica al tema forestal. La Forestal Arauco se vuelve mucho más como funcional, se vuelve mucho más como tecnológica y empieza a comprar y como maquinarias que reemplazan a los trabajadores. Como es la única empresa que da trabajo en Lumaco, empieza a disminuir los sueldos para tener más rentabilidad. Y al disminuir los sueldos, la gente se empieza a ir. Y Lumaco hoy día es una de las comunas con más cesantía en Chile y con más pobreza precisamente por este problema de la forestal. ¿Por qué no sale en la tele? Porque sabemos que los mates también tienen propiedades en los medios de comunicación, porque también son dueños y también constituyen en un oligopolio, en un duopolio y en un oligopolio el control de la información que se da. ¿Se entienden los problemas que existen aquí en Chile en economía y cómo todo esto se vincula? ¿O quedaron medio confundidos? Chiquillos, chiquillas, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá? Ya. La idea es que acá podamos, como, bueno, en esta instancia podamos como ir uniendo cosas, que podamos ir tomándole el peso. ¿Y por qué yo también les hablo de este tipo de cosas? Porque hoy día eh, es súper complejo como de alguna... Chile es tremendamente centralista. Por lo tanto, si ustedes se fijan en las noticias, prácticamente todas las noticias hablan de, tanto como en la tele, en la prensa en internet también, en la radio, es súper complejo como informarse de lo que pasa fuera de Santiago, como que si hablan de fuera de Santiago, como que hablan de Concepción, Valparaíso, Antofagasta, como de las grandes ciudades. De los pequeños poblados, nada se sabe. Y, por ejemplo, debido al problema o a la actividad forestal, hay muchos poblados que han desaparecido porque la gente decide emigrar, porque las empresas forestales no están dando como los empleos que prometieron y la gente se está empobreciendo y se va. Entonces hay poblados que efectivamente están ¿y saben quiénes estaban investigando esto aquí en Chile? Eran unos estadounidenses. En el proyecto en el que yo estuve, cuando hice la tesis, eran unos estadounidenses los que estaban investigando eso porque sabían que era una como de los fenómenos que se daban, porque allá en Estados Unidos se ha dado hace mucho rato, ¿ya? Que o eran franceses, no me acuerdo, ya, pero en fin, no eran chilenos, los que estaban estudiando ese fenómeno acá y los que se dieron cuenta de lo que pasó en Lumaco porque acá en Chile como que no, es un tema que de verdad hace muy poquito rato se está estudiando como de manera efectiva y la gente como que en verdad no hace mucho. Y eso es lo importante, que hoy día como que nos empoderemos un poco sobre estas temáticas y, em, o sea, y sepamos que nosotros, y aquí vuelvo a la primera diapositiva, en el mercado somos agentes primordiales, nosotros como familias e individuos. Por lo tanto, no puede ser que en un sistema económico lo que prevalezca sean las empresas, porque si no, entonces no se da este sistema de mercado. Si es que queremos mantenernos en un modelo parecido a este, no puede ser que solo las decisiones dependan de las empresas. Nosotros somos agentes igual de importantes que las empresas. Y esa es la gracia del curso, que en el fondo nosotros nos empoderemos como consumidores y como agentes activos del mercado, ¿ya? Que nosotros sí podemos decidir y nosotros sí podemos intervenir en los precios y no podemos quedar como a merced de lo que las empresas nos determinen. Eso, chiquillos y chiquillas, ¿tienen alguna duda? Ya. Entonces,